En el matador nacen barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. Bienvenidos a Jalisco, cuna de la esencia de México. Y es que aquí se destila el famoso tequila y cantan los conocidos mariachis. Guadalajara, 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 Guadalajara. Aquí es la cuna de los mariachis. Para los cumpleaños, sobre todo las mañanitas que se llaman, donde te despiertan los mariachis con sus canciones y te desean feliz cumpleaños. Bueno, además la lucha libre no solo es para hombres, también hay una parte que es la lucha libre de mujeres, ¿no? Que tenemos hoy también una pelea solo de mujeres de la campeona mundial. En México la tauromaquia deja de ser un arte para ser un estilo de vida, tanto que aquí existen escuelas municipales gratuitas donde los futuros toreros practican a partir de los 5 años. En España, que ahora hay tanta polémica, corridas sí, corridas no, en México sigue teniendo vitalidad y pujanza. Hay muchos jóvenes estudiando para ser toreros y para ser grandes figuras. Aseguro que alguno quiere ir a Zaragoza. Aparte de los toros, también tenemos este deporte nacional que es la charrería. Es como el rodeo americano, es la gauchada argentina o el rodeo chileno. Como ven, Jalisco es una tierra de espectáculo, pero sobre todo un lugar de acogida. Y es que aquí viven más de 80.000 españoles y 200.000 hijos de españoles, entre ellos muchos aragoneses. Hay que recordar que llegaron casi 70.000 refugiados a México, ¿no? Mi padre llegó por otro lado y lograron vivir, pues yo creo que con tranquilidad y sobre todo mucho éxito. Les invitamos a que se suban con nosotros a uno de los transportes más antiguos de todo México, la Calandria, y que disfruten ahora mismito de Aragoneses por el Mundo en Jalisco. Para redescubrir el famoso aguardiente mexicano de mano de Francisco Lovera. Hola, ¿qué tal? Soy Laura de Aragoneses por el Mundo. ¿Qué tal, Laura? Un verdadero placer encontrarme con un aragonés en una hacienda típica, ¿no? Aquí en México. Pues os quería traer aquí porque venir aquí a Jalisco, pues tequila, ¿no? Había que venir a tequila, a fuerzas. ¿Qué se te ha perdido aquí, en Jalisco? Pues vine por motivo de faldas. Y entonces vine hace, ¿qué? 15 años ya y de novios y ya me quedé aquí. Un auténtico experto, ¿no? Para enseñarnos qué significa sí, Jalisco, sí. ¿no? Coincide que en Jalisco tenemos el mariachi, el tequila, tenemos, ¿qué más tenemos? A Santana, a Maná. Aquí está todo lo de México, ¿no? O sea, la esencia, el auténtico México, ¿se podría decir que está en este estado? Yo creo que sí. A ver si os lo mostramos. Hola Félix, buenas tardes. ¿Puedo pasar? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Pues mira, ¿Estás gimando? Sí, echándole ganas, pues. Muy bien. Cuando habláis de gimar, ¿qué es exactamente esto de gimar? Gimar es limpiar la piña, la penca. Estamos arrancando prácticamente la penca, porque la penca es lo amargoso. Félix, es un trabajo duro, ¿no? Como vemos. Sí, está pesado. Este trabajo es el más pesado del campo. ¿Cómo se empieza a trabajar aquí? Mi abuelito enseñó a mi padre. Mi padre me enseñó cuando tenía 14 años. Y este es el pan de cada día que mi padre, gracias a Dios, nos llevó a grande, mire. Y siendo gimador como es, luego le gusta el tequila. Pues fíjese que, ahora sí como dicen de aquí, salen las ganas. Arriba el vicio, aunque mi familia sufra. ¡Ay, hijo, no manches! Pues aquí están cargando las piñas en el horno de piedra. Van a alcanzar temperaturas de 100 grados en la cocción, luego van lo que será la fermentación, destilación y yo creo que probar.
Nos darán a probar algo por lo menos, ¿no? Porque hay diferentes estilos de tequila, entonces. Sí, vas a tener luego el añejo, el reposado, el joven, dependiendo del tiempo que lo dejan en la barrica. Pues vamos a probarlo entonces. Venga, yo creo que sí, ya hay ganas. ¿Fuerte? Buenísimo. Aquí te hemos visto probarlo sin sal, sin limón. ¿Aquí eso es un pecado o no? Claro, la sal y el limón lo que hace es matar el sabor, olor, aroma que tiene el tequila. No tendría ningún sentido producir el tequila de la manera que nosotros lo elaboramos. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Laura, esto, una anécdota, todo muy bien, pero ahora vamos a lo importante de mi vida. ¿Qué es? A Guadalajara, venga. ¿A Guadalajara? Pues vamos allá. Venga. Estamos viendo aquí un municipio muy cercano a donde vivo para que veamos los contrastes sociales. Son 115 millones de habitantes, 60 en pobreza. Me parece que 30 o 40 millones en extrema pobreza. Y la persona más rica del mundo es mexicano, el dueño de Telmex, de Teléfonos de México. ¿Jalisco es un estado seguro? Si no estás metido en líos de narcotráfico ni nada, es un sitio seguro para vivir. ¿Y cuando se habla de secuestros express? Pues eso es más en la zona centro, en México, Distrito Federal, norte. Yo aquí en Guadalajara no. Además estamos algo desinformados, ¿no? La gente no se apoya en un secuestro express, no le hace publicidad, lo resuelve y ya está, ¿no? Yo no tengo sensación de inseguridad en Guadalajara. Listos, pues ya hemos llegado aquí. Impresionante la casa, ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta. Ah, qué bueno, me alegro. Esta casa te puede venir costando como unos 240.000 euros, 230.000. ¿Por cuántos más o menos metros cuadrados que tiene esta casa? 450. Más asequible, por lo menos, ¿no? O sea, esto de tener que hipotecar tu casa, es decir, hipotecar tu vida para comprar una casa que te cueste por 80 metros cuadrados y que te cueste, ¿cuánto valdría? ¿300.000 euros o algo así? Sí. No, una locura. Impensable, ¿no? Pasa. Muchísimas gracias. Laura, aquí. Laura, de Raones por el Mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Kitty. Hemos visto que la casa es impresionante desde fuera, pero por dentro... Ay, muchas gracias. También. ¿Te gusta? Ah, qué bien. Sí. Tiene muchos detalles. Pues, por ejemplo, aquí en la cocina está la bóveda, que es típica de un pueblo de aquí de Jalisco. Y nada, vino y está hecha artesanalmente. Cortando fruta. ¿Aquí también muy típico o no? Muy típico. Aquí hay una tuna, que es la fruta del cactus. Se acostumbra mucho comer fruta fresca, ¿sabes? Ahora con el calor y todo para botanear. Listo. Francisco, causa principal, ¿no? Para venirse aquí, Kitty. Pues sí, ya hace 15 años. Dicen en México que amor de lejos, amor de pendejos. Entonces tuve que venir. No, pues llevamos un año de noviazgo y al final, pues... El mejor ingreso que podía tener era dejar de gastar en vuelos, en llamadas y demás. ¿Cómo os conocisteis? Nos conocimos en Tijuana. Fuimos a hacer un voluntariado allá. Bueno, yo me fui un año y Francia iba a los veranos. Y coincidimos un verano. ¿En cuál verano? ¿En el segundo? En el segundo verano. Tú viniste con 30 años, también el país te habrá hecho cambiar un poquito, ¿no? Mucho. Yo ahora me quedaría en las Azores. En Europa nos falta la humildad, aquí hay demasiada humildad. En Europa tenemos la autoestima muy alta, aquí algo baja. Y así en varias cosas que compares te puedes quedar con un término medio. ¿Eso también se nota en el trabajo? También mucho. Me lo dijo un taxista el primer día que llegué, me dijo, ¿de dónde es usted? Digo, de España. Y dice, usted pues ya tiene un paso por delante, ya tiene una carrera por delante. Y es verdad. Bueno, adiós. Entonces, ¿aquí es donde trabajas? Aquí es donde llevo ya 10 años metido. ¿Qué es lo que haces exactamente? Empecé de director de ventas y ya llevo 9 años de director general. Fabricamos barnices y distribuimos. Entonces atendemos todo el sector mueblero a nivel nacional. ¿México es buen mercado para tener empresas? Es la puerta de Estados Unidos, es un mercado el triple, o sea, de población que en España, es un mercado emergente. Francisco, vemos aparte de la plantilla y no vemos mujeres. Las mujeres están en la parte administrativa, que es donde mejor hacen un desempeño, más cuidadoso,
más detallista. Este es un trabajo más físico. Aquí en Jalisco sí que se nota esa diferencia de sexo también. En general en todo México. Es el patriarcado, es más machista la sociedad. ¿El sueldo medio de aquí de los trabajadores es más bajo? El sueldo medio puede estar en 800 euros, 850 euros. ¿Y el mínimo, entonces? El mínimo unos 300 euros. No hay una cultura del ahorro. De hecho, fíjate que aquí nos pagan semanalmente, la nómina es semanal. Jorge, me voy a ir a acompañarlos a ver una charrería o algo por aquí de Guadalajara y cualquier cosa me llamas al teléfono. Claro, tú vete con calma, te llamo. Gracias. Cuídate. Faltaba de ver una charrería, cómo no. Aparte de los toros, también tenemos este deporte nacional que es la charrería. Charrería desde hace un siglo es deporte, es un espectáculo, vamos a ver todas las florituras que hacen los charros, que son los jinetes. Es prácticamente, por definírtelo en una palabra, es como el rodeo americano, es la gauchada argentina o el rodeo chileno. En estos momentos están haciendo una faena que se le llama manganas, en donde el charro demuestra su habilidad con el floreo de la soga, que le laza las manos de la yegua y hay que hacerla que dé la vuelta sin que se lastime para que retome la carrera hacia atrás. Mira, os voy a presentar a un auténtico charro, a don Fernando Jiménez. Muchas gracias, muy amable, bienvenido. Es un placer tenerte con nosotros. A tus órdenes. ¿Qué significa la charrería para los mexicanos? La charrería es parte de una entrega total. Lo que la charrería representa para México es como la fiesta brava para España. Mira, Laura, aquí está mi familia. Hola, Kitty. Hola, Cristina. Mira, te presento Andrés, 10 años, Cristina, 12 años, Laura de Aragoneses. Bueno, qué guapos que sois, ¿eh? ¿Y a vosotros os gusta la charrería o no? Sí, es muy diferente los eventos de aquí a los de España, pero yo creo que sí les gustarían a mis primos Enrique y Sergio. A vosotros tenéis mucha relación con Zaragoza, ¿no? Pues vamos cada verano, pero esta vez vamos a ir en invierno por las bodas de oro de mis yayos. ¿Sí? ¿Qué más os gusta de Zaragoza? Ir de compras o a pasear. Cabezudos. Oye, tú además de eso quieres ser actor, ¿no? Que por cierto tiene una obra de teatro atrás, ¿no? ¿Quieren acompañar? Pues perfecto. Aprendimos a correr así. No. Llegamos, ¿no? Ya estamos aquí, que estamos en el colegio de Andrés para ver la obra de teatro La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Y él? ¿Qué hace? Sale de maquinista, que va a salir ahora mismo. Francisco, qué bien actúa. ¿Serán los genes o no? No sé, no creo. ¿Cómo puedo agradecer todo esto? Solo llévenos a toda máquina rumbo a Nueva York. Nosotros nos vamos antes de que termine la actuación. ¿Un saludo que mandar? Sí, me gustaría, ya que me dejas la oportunidad, de convocar a mis amigos para en diciembre echamos la partida de la Pocha y en el Barlovento como todos los años. Seguro que no falta ninguno. Ninguno, ahí todos puntuales. Un abrazo, adiós. Gracias, adiós Laura, adiós. Gracias a una beca de intercambio, la austense Emilia Roy estudia medicina en la Universidad de Guadalajara. Aquí, en el Hospital Civil Viejo, hace sus prácticas. Emilia, buenos días. Sí, hola. ¿Dónde nos ha tocado rotar? Bueno, pues ahora estamos en una de las salas de aquí del hospital. Y aquí tenemos a nuestro paciente que ya se nos va a casa, ¿verdad? Emilia, hemos dicho que estás aquí de prácticas. ¿Tan lejos has tenido que irte? Tan lejos, fíjate. Lo primero porque la práctica, la verdad es que la aprendes mucho más aquí que allá. Nada más que entras por la puerta y ya casi que te dan un paciente, ¿no? Gracias. Ya, cuídate, no te quiero ver otra vez aquí, ¿vale? Hasta luego. Ahí te cuidas. Emilia, ¿cómo es el sistema sanitario aquí? ¿Es muy diferente al que tenemos en Aragón? Pues sí, es bastante diferente, ¿no? Aquí hay mucha sanidad privada, porque bueno, la gente que tiene dinero, todo el mundo tira para allá. Y luego la sanidad pública es público, entre comillas, porque tienen que pagar de todos modos. O sea, pagan la consulta, pagan los medicamentos, pagan las radiografías. O sea, es más barato que otra cosa, pero todavía tienen que pagar.
Bueno, en México son muy famosas las operaciones de plástica, toda la estética aquí pega muy fuerte. También es que como las mujeres son muy guapas, aquí yo creo que también hay esa presión, ¿no? Porque tiene mucha fama la mujer mexicana, sobre todo la de Jalisco, tiene la fama de ser muy guapa. Y yéndonos al lado contrario, el caso de la obesidad de este estado. Bueno, también son campeones los mexicanos en obesidad. De hecho, este año ya han superado a los americanos. No solo en obesidad en general, sino en obesidad infantil, que es lo más preocupante. ¿Y es sobre todo por la mala alimentación o por qué? Sí. Tienen la mala suerte de ser vecinos de los americanos y han heredado un poco la cultura del fast food, ¿no? Bueno, como todos, pero aquí no sé por qué se da más. Bueno, yo creo que nos vamos al centro, ¿no? A ver ahí un poquito la vida de la ciudad. Pues ya estamos aquí en el centro de Guadalajara, en el centro justo neurálgico. Aquí tenemos pues la catedral, ¿no? Que es un poco el símbolo de Guadalajara. Sobre todo pues las dos torres que vemos ahí es como lo más representativo, ¿no? Además, bueno, estas no son las originales porque las que estaban originalmente se cayeron con un terremoto, entonces esta es una reconstrucción de ellas. Bueno, pues ahora ya estamos a espaldas de la catedral, en lo que es la plaza que está al este, la plaza de la Liberación, ¿no? ¿Y esta es la que más te gusta? Sí, ¿no? a mí la que más me gusta es la más grande y normalmente aquí siempre hay montado algo, ¿no? Hay algún evento, alguna feria. La Chichi de Tiro, la colonia Jalisco. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Se ve al fondo está el Teatro Degollado, que se ve que es una pasada, ¿no? Bueno, a mí me parece muy bonito. Y bueno, también tenemos otros símbolos, ¿no? Aquí Hidalgo, el padre de la patria. Además, este año como que fue muy especial, ¿no? Se cumplían los 200 años del Grito de Dolores, del Grito de la Independencia, y fue una pasada la celebración aquí. Oye, ¿cuáles son los gritos? Bueno, ahora se grita viva Hidalgo, viva Morelos, viva México, viva la Virgen de Guadalupe, que también es un emblema aquí, ¿no? Saludos desde Guadalajara. Saludos desde Guadalajara, España. Pues estamos aquí ya dentro del Hospicio Cabañas, podemos ver toda esta pasada de murales aquí, pues sí, dentro de la tradición mexicana de los murales, ¿no? Aquí en la cúpula tenemos los 4 elementos que simbolizan un poco los 4 muralistas más importantes de México. Y el hombre de fuego, el que está ardiendo, es el propio Orozco, que fue el que pintó todos los murales. Pues cuentan un poco toda la historia, la conquista, por aquí todo Hernán Cortés, allá se ve la Santa Inquisición y todo lo que es la evangelización de México. Se ve pues la cruz que está afilada, ¿no? Como apuntando un poco al pobre indígena que está agachado, y luego las letras, ¿no? Aparte de la religión, también les metimos a fuerza pues un idioma, una cultura diferente a la suya. Y con esta historia, ¿cómo nos ven a nosotros, a los españoles? Bueno, nos siguen llamando la madre patria. Tienen como un resentimiento histórico, ¿no? Hacia España, de los invadimos, les impusimos cosas que no eran suyas. Un poco sí queda esa parte todavía, ¿no? Emilia, y seguimos en el centro, ¿no? Seguimos. Ahora estamos aquí en la calle Morelos, que es un poco pues el puro centro, ¿no? Una calle peatonal con muchas tiendas, así muy turístico. Es muy grande Guadalajara. Sí, es una ciudad enorme, o sea, es un gigante. Además, como se construye muy en horizontal, la ciudad es muy extensa, entonces las distancias sí son largas. Pero, ¿y en Monzón también hay calles como esta llena de tiendas o no? Bueno, tanto como esto yo creo que no, igual en el mercado del día 8 sí. Ahora vamos a ir al mercado de San Juan de Dios y ahora os voy a enseñar dónde se compra aquí realmente. Este es el mercado de San Juan de Dios, que pues es enorme, tiene 3 pisos enteros y aproximadamente como unos 3.600 puestos. Y aquí puedes encontrar de todo, o sea, todo lo que busques, pues desde dulces típicos mexicanos, pues aquí joyas, artesanías, o sea, ropa. Algunos puestos sorprenden más que otros, ¿eh? Sí, bueno, tenemos aquí como curiosidad este puesto que es, bueno, una hierbería, ¿no? Mira, tengo varias cosas, tengo como esto, es para atraer a la pareja, pero también lo tengo así. ¿Que esto exactamente es para atraer al hombre? Para atraer al hombre, también tengo para atraer a la mujer. Mira, es como este ya es para apresurar el matrimonio. La tengo en blanca, que es para el matrimonio, y la tengo negra, que es para separar. Hay para protección, hay para el dinero. También tengo de la Santa Muerte. Aquí la Santa Muerte ya es un santo.
¿Y tú te has hecho algún ritual? ¿Has probado algo de esto? ¿De la hierbería? Yo me hice una limpia una vez. Si queréis nos hacemos una hora. Este es un spray para ir purificando toda tu aura. Esto es para quitarle su salación, lo que ella tenga, las malas vibras, las envidias, los daños. Emilia, mucha gente en el hospital viene después de hacerse una limpia. Sí, viene mucha gente. Primero van con el curandero antes de venir al hospital. Mira, aquí se representa la envidia y el daño que tú tienes. Bueno, que tenías más que nada, porque aquí ya lo agarró todo, ya lo absorbió. Este ramito tú te lo vas a llevar y lo vas a quemar en la noche. Por mi parte sería todo, mija. Cuando gustes aquí te esperamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Que les vaya bien, adiós. ¿Y ahora dónde vamos después de estar limpias? Bueno, ahora vamos a ensuciarnos a la lucha libre. A la lucha libre. Sí, ahí vamos. Ese mamarrano come cacahuates y de pizarrín, pero no invita a sus cuates. A esa escuela le aportaban un come quesadillas y come los mejores. Bueno, os presento aquí mi novio Jorge. Hola. Un placer. ¿Mexicano? Mexicano. ¿De aquí, de Jalisco? No, de Guanajuato. Estaba aquí cerquita. ¿Y os conocisteis aquí entonces? No, nos conocimos en Madrid. Ahí. Porque él vivía en casa de unos amigos nuestros y pues ahí nos conocimos. O sea que no solamente nos trajo aquí a Guadalajara a hacer las prácticas. No, también vine un poco por él, la verdad. Un sitio poco romántico, ¿no? Para encontrarse. ¿Aquí los mexicanos no son románticos o cómo va? No, nos gusta el contacto físico, pero de otra forma. Y pues aquí la lucha libre es lo auténtico de aquí, lo que nos gusta. Oye, ¿y hoy tenemos actuación? Sí, ya compré los boletos. Si quieren, vamos pasando para agarrar buenos lugares. Pues vamos allá. Y aquí, Laura, tenemos uno de los vestidores donde se están preparando ya los luchadores. Aquí tenemos a Hombre Bala, a Starman, a Trueno, al Referee, Guerrero Samurai. Aquí tenemos a La Cuca y Ráfaga. Y aquí los tienen separados rudos contra técnicos. No los podemos revolver porque si no se empiezan a pelear. Venimos con todo aquí en Guadalajara porque somos los mejores técnicos de todo el Consejo Mundial de Lucha Libre. Por eso somos los número 1. Aquí lo tienen todo ensayadísimo y además el público es parte fundamental de la lucha libre. Hay un espectáculo tanto dentro como fuera. Como el público está separado, los que pagan menos arriba enjaulados y los de abajo que pagan un poco más al aire libre, ahí haciendo todo lo que quieran. Se mientan la madre unos con otros, es aquí la lucha tanto afuera como adentro. Al principio van los luchadores más jóvenes, los menos famosos, los más inexpertos, los ponen al principio. Entonces hay muchos luchadores y ya hasta el final es cuando ponen a los famosos, a los que más peso tienen, es ya lo último hasta el final, ¿no? Bueno, además la lucha libre no solo es para hombres, también hay una parte que es la lucha libre de mujeres, ¿no? Que tenemos hoy también una pelea solo de mujeres de la campeona mundial. ¿Qué crees? ¿Será difícil traer este deporte espectáculo a Monzón? Yo creo que no, yo creo que aquí es para todos y que se diviertan todos porque esto es para liberarse. Y hablando de Monzón, ¿cuándo va a ser la próxima vez que vayamos? En un mesecillo, más o menos estoy ahí. La próxima vez, ¿dónde nos juntaremos? ¿En Madrid? Madrid, yo creo. Madrid, probablemente. La distancia se lleva muy mal, ¿no? Un rato sí, pero intentaremos que no haya tanta distancia. Bueno, antes de irnos nosotros, ¿algún saludo que mandar para Monzón o no? Sí, a mi hermana que se acaba de diplomar y a mis primas Bea y Paloma, que si no me matan. Bueno, entonces para ellos, disfrutar del espectáculo. ¡Adiós!
Cruzamos la frontera del estado y nos trasladamos a Aguascalientes, tierra de toros y de calaveras. Allí nos espera José Luis Justes. Buenos días. ¿Tenemos permiso para interrumpir la clase? José Luis, hola, ¿qué tal? Sí, soy Laura de Aragones y todo el mundo. ¿Aquí es un beso o son dos? Que yo me lanzo a los dos. Es uno, pero es un placer recibir dos. Hemos escuchado que estabas hablando en inglés. Soy maestro de inglés de 5º grado. Es el grado que más me gusta, cuando no son ni niños ni adolescentes. Aquí estando en un país tan cercano a Estados Unidos, me imagino que será fundamental, ¿no? El inglés. Es fundamental, de hecho, por eso tenemos 3 horas al día viviendo en inglés. Gracias a que tenemos un pizarrón electrónico, que quiere decir es maravilloso cuando se llena el ambiente o ya nos cansamos, ellos de mí o yo de ellos. Es tan fácil como poder ver documentales en inglés y es la maravilla de la tecnología. Homework. 2 groups of 10 sentences. Pack your things. Ya hemos terminado, hora de que nos vayamos a conocer Aguascalientes. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Este es el centro de la ciudad y además es el centro del país. Aquí hay una columna conmemorando el centro del país que en realidad no está aquí. Está como a 25 kilómetros, pero como está en pleno campo, decidieron elegir la columna aquí. Es el sitio donde toda la gente viene, se junta, la gente viene a sentarse. Hay un danzante prehispánico manteniendo la tradición. Esto es Aguascalientes. ¿Se podría decir que es un pequeño pueblo? Es un pueblo con tamaño de ciudad. Aquí todo el mundo se conoce. Todavía aquí se vive hacia afuera, no tan hacia adentro como podemos estar acostumbrados en Europa. Aquí es más comunitario, es más compartir. Y una de las maneras de compartir es el paseo por la plaza, es absolutamente típico. Una máquina real dinámica, reales transportando alma informática. No hay estática, materia orgánica, unos haciendo y llevando melodía romántica. ¿Y qué actividad es la que define a este pueblo-ciudad? Lo define la industria, hay una gran factoría de la Nisana y sobre todo el toreo. Y yo creo que sería ideal irnos a la plaza, donde seguro que hay niños aprendiendo y practicando toreo. Seré borracho, diciéndole a los vaqueros, échenme ese toro gacho. Diciéndole a los vaqueros, échenme ese toro gacho. Aguascalientes es una de las cosas típicamente españolas que tenemos y que hace que uno se sienta como en casa es su Feria de San Marcos con corridas de toros. Tenemos 2 plazas, esta es donde los niños estudian para ser toreros y su gran sueño siempre es acabar en una de las grandes plazas. Aseguro que alguno quiere ir a Zaragoza. En México el toreo deja de ser un espectáculo a un estilo de vida, ¿verdad? Es un estilo de vida, hay mucha gente estudiando. En España, que ahora hay tanta polémica, corridas sí, corridas no, en México sigue teniendo vitalidad y pujanza. Hay muchos jóvenes estudiando para ser toreros y para ser grandes figuras. A los futuros toreros, ¿tenemos algún ídolo en particular? El maestro José María Manzanares, el maestro José Miguel Arroyo, el maestro Ponce y pues muchos toreros que admiro mucho por lo que han llegado a ser. ¿Cuál es nuestra meta? Pisar todas las plazas importantes de España y de México y de Sudamérica y pues si Dios quiere poder disfrutar del toro y hacer grandes cosas. Se acabó la corrida, pero en Aguascalientes hay más que toros. Vámonos al Museo José Guadalupe Posada. Un nuevo día comienza, no para mí, yo sigo ayer. El tiempo sigue olvidándome. Pues este es el Museo José Guadalupe Posada, uno de los museos que más me gusta de la ciudad. Esta que está a la entrada sobre Emiliano Zapata me gusta muchísimo por su valor revolucionario. Hacía de todo, himnos, obreros, madero. No siempre se burlaba de las cosas, sino que también se dedicaba a la religión, etc. Es como sumergirte en otro mundo, en otra galaxia, volver 2 siglos atrás. Una de las maravillas del Museo José Guadalupe Posada es el hecho de ver el taller de grabado abierto. No solo es un gran grabador, sino tener la posibilidad de ver a gente trabajando. Andrés, que acaba de volver de exponer en Francia. Hola Andrés, ¿qué tal? Como él, en una prensa
antigua. Como él ha venido autores españoles como Jordi Boldó, autores mexicanos de renombre como José Luis Cuevas. Y ahora, después de la cultura, yo creo que es momento de descansar un poquito con una buena cerveza mexicana en un bar de unos españoles. Vamos. Este es uno de los sitios que me gusta venir a esconderme, a relajarme. Es un sitio donde se puede leer, un sitio con gente. Muy concurrido. Muy ¿no? concurrido. Ahora es uno de los sitios que se está poniendo de moda, es uno de los sitios centrales de la marcha en Aguascalientes. ¿Qué onda, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué ajustes? Pues ya ves, aquí, descansando del día ajetreado. ¿Estás leyendo Hermano Cerdo? Cuando habláis de Hermano Cerdo, ¿qué es exactamente? Hermano Cerdo es una revista que hacemos 7 latinoamericanos que no nos conocemos entre nosotros. Es una de las ventajas de Internet, pero nos une un amor común que es la narrativa realista norteamericana. Aparte de profesor, también escritor. Algo me tenía que dar el cielo, ya que me hizo feo, por lo menos que me hiciera buen escritor. Yo creo que es hora de que vayamos a por mi hijo. ¿Qué tal tu día? Muy bien. Pues Laura, te presento a José María. Hola. Aragonés de pro, nacido en Aguascalientes, pero aragonés. Aragonés y equipado del Real Madrid, no me lo puedo creer. Es que mis yayos me mandaron pero no el del Zaragoza. Y teniendo un entrenador como Aguirre en nuestro equipo, me imagino que será súper conocido aquí, ¿o no? Ya se está haciendo más famoso de lo que era antes. ¿Qué es lo que dicen aquí del Real Zaragoza y de Aguirre? Que lo salvó, pues sí, del descenso. ¿Vamos a por una jicaleta? Sí. Luego nos explicas lo que es eso. Me da 3 jicaletas. Mira, una con limón y sal, una con chamoy y otra dulce, por favor. ¿Qué es exactamente esto? Porque parecen polo. Es jícama, que es un tubérculo grande y sin sabor. Que es lo asombroso, el sabor se lo da toda la parte que lleva afuera. Cuando hablamos de picante, aquí incluso los niños toman picante desde pequeños, hecho, ¿no? Cualquier cosa, piruletas, polos, palomitas, todo es con picante. ¿Y qué es, para acostumbrarles ya al estómago? Supongo que sí, porque yo ni siquiera he logrado acostumbrarme todavía. Debía haber empezado de chiquito. Está para los invitados. Gracias. Cuando dices invitados, a mí esto me suena a que pica mucho, ¿no? Pica mucho. Y pica. Pero así. Y el sabor es extraño, ¿eh? Es muy extraño. Pero refrescante. Esto para el verano, ¿verdad? Viene bien. Mira, mamá, a ver lo que te dice. En las cicaletas. Hola, vi cómo te has puesto. Ya. Hola. Laura, pues es lo que nos faltaba de conocer. Mariana. Un la mamá de placer. José María. ¿Qué tal? Bueno, echando la bronca ya al hijo, ¿no? Porque es que parece que le gusta bastante. Siempre que viene a las cicaletas ve cómo se llena la mano de chamoy. Y es muy típico venir aquí a pasear toda la familia. Aquí San Marcos es un jardín súper tranquilo, muy lindo. Y muy fresco en verano. Es el sitio ideal para olvidarse del calor. Ahora que tenemos la oportunidad de hablar contigo, ¿cómo somos los aragoneses? ¿Somos muy diferentes a los mexicanos? Los aragoneses son como en los modos un poco más secos, decimos, ¿no? Nosotros aquí estamos acostumbrados pues a abrazar, al apapacho, al beso, y allá es un poco más distanciado el asunto. También una de las cosas es que el gracias y el pedir las cosas por favor, aquí es súper común, ¿no? ¿Me das esto, por favor? Demasiado común. Y en ese tipo de cosas sí me ha costado un poco de trabajo al principio, porque yo decía, ¿por qué están enojados? ¿No? Lo que sí son maravillosamente generosos, ¿eh? Gente muy desprendida, decimos aquí en México. Es decir, te ofrecen su casa, te abren las puertas de su hogar, y eso es de los recuerdos bien entrañables que tengo de Zaragoza. José María, ¿a ti no te da miedo? No. Aquí las calaveras son muy típicas. Están acostumbrados, estamos. Ya hablas en plural. ¿Eso quiere decir que ya te sientes muy mexicano? Parte. Sí. Es imposible venir aquí y no sentirse parte de. Os vamos a dejar dando este paseo magnífico por este parque. ¿Un saludo que mandar especial? A la yaya María y al yayo José Luis, a la tía Ana y a toda la familia en general. José María, hay una petición especial seguro. Sí, el equipo del Zaragoza. Pero ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por todo. No, gracias. Adiós. Besos.
Somos Tlaquepaque, antiguo pueblo de artesanos y lugar de artistas donde vive desde hace 12 años la ostense Carmen Vera. Buenos días. Muchísimas gracias. Estamos buscando a Carmen Vera. Un segundo. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Soy Laura de Aragones y Mundo. Mucho Un gusto. placer, muchísimo gusto. Acompañada vienes, ¿no? Sí, Romeo. Hola, Romeo. A mi Romeo. ¿Qué tal? Y hemos entrado en esta tienda porque tú eres la dueña, ¿no? Sí, yo y mi esposo. Todo lo que diseñamos lo hacemos, lo fabricamos y lo decoramos. O sea, desde el principio del proceso de diseño hasta el final y la venta. ¿Qué es lo que podríamos comprar? Mesas, lo que llaman aquí los echaderos, sofás, lámparas, velas. ¿Y esta pasión de dónde nace? Cuando mi yaya me contaba en su casa en Cenarbe, que es un pueblo que ya no existe desde la época de Franco, cómo estaba decorada su casa, que tenía lámparas de China, que tenía unas camas muy altas. Tengo tendencia a hacer las camas altas, a soñar. Todas esas casas como esa me hizo soñar. Mira, aquí estamos en la calle Independencia. Es la calle principal de Tlaquepaque. Ahora son todo tiendas, restaurantes, es calle peatonal, entonces es más dedicado a lo que es la decoración. Ahora vamos a ver a Paco. Paco es un típico tlaquepaquense, hace cosas con sus manos, barro, como se trata en Tlaquepaque, y aparte de eso lo canta. ¿Qué vas a hacer? Respondió con alegría, eso de torear los perros es el pan de cada día. Y dale, que dale al pedalear, que están esperando el pan. Y dale, que dale al pedalear, en cada esquina entregar. Aquí hay mucha calidad, muchos artistas en Tlaquepaque. Sí, así es. Yo pienso que es una tierra de talento. Históricamente Jalisco, por ejemplo, Consuelito Velázquez, la autora de Bésame Mucho, que es una de las canciones más populares en todo el mundo, es jalisciense. Autores de música fina, bueno, grupos actuales como Maná, jalisciense, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, gente conocida, pero además que hay infinidad de gente desconocida que tiene mucho talento. Hola, mi amor. Mira quién está aquí. ¿Te presentas? Bueno, yo les presento. Él es Io. Hola, Io. Un placer. Mi único y preferido. Io, hola a toda la familia, aprovecha. Io, ¿tú dónde naciste? Nací en Francia, en París. O sea, que eres parisino, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero mi padre es mexicano y mi madre es española. ¿De dónde soy? De Cataluña. De Aragón. De Aragón. Esa sí que me la hizo. Ale, ponte los zapatos y enséñales el cuarto. Aquí hay el cajón, una mesa y también una mostiquera. Aquí hay un armario donde guardo cosas. Bien, aquí tenemos un trapo, que es un trapo de cocina, con las iniciales de María Sarasa. Estas iniciales son de mi bisabuela y la tatarabuela de Io. Y ella era una persona que, bueno, pues mi abuela siempre me hablaba con muchísimo cariño, mi madre también. Y es un poquito como nuestro ángel de la guarda que cuida aquí a Io, ¿verdad, Io? Y este es el cuarto de papá y mamá. De aquí tenemos el mismo baño para toda la familia. Por eso decidimos de hacer un cuarto grande para no empujarnos unos a otros, ¿verdad? Hasta nos podemos duchar en familia. El paso de la piscina lo tenemos de este lado. Entonces es muy fácil de entrar de la piscina y bañarte directamente. Nos vamos a parar en el Parián porque están los mariachis y con ellos les vamos a pedir que nos canten una canción. Aquí es la cuna de los mariachis. Aquí nacieron y de aquí son. ¿Aquí es muy típico contratar mariachis? Sí, lo es. Para los cumpleaños, sobre todo las mañanitas que se llaman, donde te despiertan los mariachis con sus canciones y te desean feliz cumpleaños. ¿Cuáles son las más típicas que les piden? Pues Guadalajara, La Negra, Cielito Lindo, México lindo y querido, Jalisco no te rajes, el jalisciense, todo eso. Sin parar, ¿no? Sin parar. Bueno, ¿y cuál elegimos nosotras? Algo que tenga que ver con Guadalajara. Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara, tienes el
el alma de provinciana hueles a limpia rosa temprana. La verde cara fresca del río son mil palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Ay, 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 ay. Hola, amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo les fue? Les presento a Ernesto. Hola, ¿qué tal? Hola, un mucho placer, gusto. Laura, de Mi Aragones vida. por el mundo. ¿Cómo están? Hemos visto vuestra obra. Me imagino que será un sitio ideal, ¿no? Para pensar y desarrollar. Sí, sobre todo la tranquilidad de no estar en una gran ciudad, y aquí tenemos un par de estudios, el de ella y el mío, y cuando no andamos en el lago esquiando o haciendo otras cosas, pues nos metemos al estudio y ahí estamos tranquilos. Es el lago más grande de México. Los españoles, de hecho, lo llamaban el mar de Chapala porque no veían horizonte. Y desde aquí es una parte del lago. Vemos la isla del Presidio, que era un antiguo como fuerte cárcel española. Sí. Y del otro lado es la isla de los patos y de los alacranes. Solamente dame la mano, Vale. ese caballero. Entonces, del otro lado. Tan, tan, ¿Dónde aprendiste a bailar la jota? En Almudévar, ¿dónde va a ser? ¿En el colegio? Sí, en el colegio. No hemos convencido al marido a... No es bailarín, ¿eh? No, yo todo lo que... Cuando vamos a fiestas yo bailo, pero él mira. Yo soy muy visual. Yo todo lo que es lo visual, cuadros, diseños, todo eso bien. Por eso estoy con Carmen, porque es una belleza. Ah, ¿cómo Pero salió todo del lo paso? Todo lo auditivo y lo rítmico no se me da. ¿Ya has visto los mexicanos como... Oye, ¿cómo? Pero saben hacerlo muy bien, ¿eh? Lo más divertido de aquí en nuestra casa es que muy cerca de la casa tenemos un pueblo que se llama Chapala, y aquí estamos ahorita en el malecón y la gente sale a pasear y hay muchos americanos, hay mucha cultura, hay un centro cultural aquí cerca y estás totalmente a la orilla del lago. Carmen, muy diferente, ¿no?, a lo que tenemos en Aragón. Diferente, pero no mejor ni peor. Por ejemplo, pues en Almudévar tenemos fiestas, hay paisajes que son más áridos, pero que yo me puedo ir en bicicleta a la Fuente de los Tres Caños, como me puedo ir al Pirineo y subirme a Ibón de Estanés, a la Selva de Oza, todo ese lado salvaje. Todo Aragón es muy bonito. ¡Se vamos ahí! Vaya vitalidad que tiene el pequeño, ¿eh? No acaban todo el día. Oye, vuestros días son largos, ¿eh? Ahora nos está esperando Bruno. Es uno de nuestros mejores amigos aquí, él es italiano. Y el día no se acaba hasta que no lo vemos. Exacto. Entonces los invitamos a conocerlo. Ciao ragazzi. Ciao, ¿Cómo estás? Chao, chao. ¿Cómo estás, Bella? Muy bien. Sí. Mira, Chao, Laura, amiga. este es Bruno. Chao, Rosy, chao. Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Son de mis mejores amigos. Cuando se está en el extranjero también es importante, ¿no?, encontrar buenos amigos, al no tener la familia cerca, ¿no? No, sí. Extrañas a la familia igual, pero los amigos son los amigos. Y es algo que se lleva en el alma, ¿verdad? Bruno, ahora que te tenemos aquí, ¿cómo es nuestra aragonesa? Así que nos entera. Wow. La vi aquí en varias partes, en Estados Unidos, México, en París. Es muy bella, muy amable, muy ella, muy sincera. Y muy linda con su marido y su hijo. Muy bella persona. Soy afortunado de haberla conocido hace años. Bueno, ¿qué te parece si brindamos por España, por Aragón y por el mundo entero, ciudadanos del mundo? México, ¡Ya también. tú sabes! ¡Sí! La Guerra Civil Española provocó la huida de muchos aragoneses hacia México. Muchos de ellos se afincaron aquí, en Guadalajara. Como herencia, dejaron a sus hijos el orgullo de su tierra. ¿Martín? Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Laura, de Aragones por el Mundo. Un placer. Igualmente. Te pillamos desayunando. ¿Cómo ves? Consistente aquí el desayuno, Sí, ¿no? es importante el desayuno en Guadalajara, muy importante. ¿Qué es lo más típico? Huevos rancheros, tortas aguadas, huevos divorciados. Bueno, es muy variado, ¿no? Sobre todo consiste mucho en picante, fuerte el desayuno.
parte de atrás vienen los señores mayores y juegan, ¿no? Antes aquí se juntaban los españoles viejos también. Por favor, Adrián. Ah, y de paso también... Un buen masaje a los pies, porque son muy buenos para hacer este trabajo. Te avisan con un toque cuando terminas con el pie para que pases el otro pie. O sea, es todo un arte, ¿no? Martín, ¿y por qué nos has citado aquí, en este sitio tan...? Porque aquí se sirve el mejor café. Este café que venden aquí lo fabrica la familia. Son aragoneses de origen, nacidos en Aragón, y tiene más de 60 años, que me gustaría que fuéramos ahora, terminando de bolear mis zapatos y mi desayuno, fuéramos a conocerla. Esta fábrica la fundó mi papá y mis tíos, ¿no? Junto con mi mamá. Es una fábrica que tiene 61 años, que es una fábrica que tiene los mejores cafés de México, del sureste. Y obviamente, bueno, este café, el proceso es, viene verde, se mete a la máquina tostadora, después sale, se enfría, se encostala y luego ya se pasa a empaquetarlo, ¿no? ¿Y aquí se consume mucho el café? Mucho. La más consumida caliente. Fría es la Coca-Cola, por supuesto, pero el agua. México es el mayor consumidor de agua embotellada del mundo. Margarita, ¿cómo estás? Está muy bien. Margarita, les presento a Margarita, fue la secretaria de mi papá toda la vida. Ella conoce todo el funcionamiento de esto y sobre todo, bueno, convivió con mi papá en su época de empresario, de patrón, aquí en la ¿Cómo era el patrón aragonés, don Félix? Él era una persona, pues es española, sí, pero su acento era lo que lo distinguía a él, pero más que nada él era una persona muy humana, muy humanista, o sea, con todos sus trabajadores, trabajamos muy a gusto, ¿verdad? Era un patrón excelente. Quiero enseñarte este parque que antes se llamaba la Rotonda de los Hombres Ilustres. El ingeniero Lemus, donde movió ese edificio por más de 50 metros y lo increíble fue que había gente trabajando adentro todavía, ¿no? ¿Y dónde está nuestra estatua de nuestro aragonés más ilustre? ¿De tu padre? Pues no sé, habrá que juntar muchas llaves de cobre para empezar a hacerla. Quiero enseñarte ahora algo muy típico de Guadalajara, que es ir en las calandrias por la ciudad de Guadalajara, y esto se data desde la colonia. Esta es la zona centro histórico de Guadalajara. Este es el santuario. Es una iglesia que es muy representativa de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Tiene mucha gente, viene mucha gente a misa, y sobre todo los domingos. Porque aquí la gente es muy religiosa, ¿no? Muy religiosa. México, en general, el país, es el que más aporta al Vaticano, tanto en sacerdotes como en lo que se le da a la iglesia, ¿no? En cuestión de dinero. ¡Vámonos atrás! ¡Rico! Esta es la vía recreativa que se exportó de Colombia. Es increíble porque maneja más de 100,000 gentes, son decenas de kilómetros de calles tomadas, donde la gente sale, bueno, a hacer ejercicio, a andar en bicicleta, a estar en los parques, a hacer actividades que en su casa no lo harían, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Chicas, mira, estas son mis hijas, ¿no? Que vienen frecuentemente aquí a la vía, pero lo igual que está pasando ahora en Zaragoza, que están tomando las calles, las bicicletas con las vías recreativas, ¿no? Bueno, ¿vosotras cansadas o no? Un poquito, con ánimos. Y vemos que no solamente con bicicletas, ¿no? Aquí hay de todo. Está la danza aérea por allá, están los chicos que están practicando hula hoop, y bueno, y aquí vemos muchos chihuahuas porque es el perro típico de México. Nuevos gestos. Laura, pues vamos a la casa para que conozcas al resto de la familia de origen aragonés, con mucho orgullo, ¿no? Ay, perfecto. Bueno, pero antes es importante explicarles de los 15 años. Ah, sí, sí. Bueno, pues estos vestidos son los que usan las muchachas cuando van a cumplir 15. Los vestidos son como muy esponjosos, se supone, porque están como basados en las cortes francesas del siglo XIX. Entonces son tipo princesa de Disney. Ya el papá la presenta para que pueda conocer muchachos y tradicionalmente casarse. Ya no se usa con ese sentido casi, pero sigue estando ahí como
Latente, ¿no? Sí. Andrea, ¿y se gasta mucho dinero? Sí, pues son casi 6 meses de sueldo, usualmente lo que se ahorra tradicionalmente. ¿Y vosotros lo habéis hecho, vosotras dos? No tan grande como se suele hacer, pero sí se hace una reunión. Se tiene que hacer alguna reunión o algo. Es más importante que los demás cumpleaños. Laura, pues bienvenida a mi casa. Muchas gracias. Te he invitado a algunos aragoneses de la familia. Unos sobrinas. pocos. Hola, ¿qué tal? Mi mujer. Hola. Hola. Como verás, no es mexicana, es escocesa. Oye, vemos la foto de la boda. Sí, digo, sí, ahí tenemos unas fotos especiales también de España, ¿no? De Aragón. Aquí toda la familia reunida. Me imagino que conoceremos a tus hermanos. Sí, hermanos y primos. Vaya familia más numerosa. Contabilizamos más de 100, por lo menos, ¿no? Aunque ahora solamente está la mitad, probablemente, ¿no? Esa herencia aragonesa todavía se nota cuando charláis. Pues sí nos queda, ¿cómo no? Es importante, siempre estamos recordando, ¿no? De Frescano, por ejemplo, del pueblo, de los tíos. Es muy importante, ¿no? También mantener el origen, ¿no? Ah, claro. Porque lo sentimos, lo traemos de nacimiento, ¿verdad? El querer ir, conocer de dónde era nuestro padre y por qué nacimos en otro país. Ahora vas a conocer a mi tío, que también es aragonés, ¿no? Hola, hola Sí. Martín, ¿cómo están? Qué gusto verte. Igualmente. Mira, Laura, Un placer. que viene a ver al tío. Encantadísima. Vos. ¿Aragonesa? ¿Mexicana? No, yo soy mexicana. Pero viviendo con aragonés. Armada en México, pero de padres catalanes. Bueno, pues tenemos nosotros ya muchas ganas de conocer al aragonés. Ya, ¿Nos pues, espera? Adelante. Muchas gracias. Adelante. Aquí voy a presentarle a José Luis, mi esposo, que es de Zaragoza. ¿De Zaragoza capital? De Zaragoza capital. Un manico aquí que lleva ¿cuántos años? Que lleva aquí, yo creo que como 65 años. Tenía yo unos 12 años. 12 añitos. Siempre ha sido un país de acogida, ¿no? De acogida, de acogida. Ah, no, sí. Al bajar del barco, le dieron en aquellos tiempos 100 pesos a cada uno para empezar a vivir. Y José Luis, al tercer día que llegó, ya tenía trabajo. Había lugar para comer, lugar para esto. Bueno, una cosa. Martín, me imagino que historias como esta las habrás escuchado de boca de tu padre 1000 veces, ¿no? Hay que recordar que llegaron casi 70,000 refugiados a México, ¿no? Tenían que huir, no tenían otra opción, ¿no? Mi padre llegó por otro lado, él llegó primero. Los 6 hermanos y la madre y la tía se lograron reunir otra vez, ¿no? Y lograron vivir, pues yo creo que con tranquilidad y sobre todo mucho éxito. Y hablando de esa tierra que es Aragón, ¿vamos a volver dentro de poco a visitarla? Sí, claro. El próximo año tenemos contemplado ir en el verano. Quiero que mis hijas conozcan el Zaragoza, quiero ir al pueblo, a Frescano, quiero ver a la familia, a la tía Aurelia, a la tía Asunción y a los primos, ¿no? Sería muy interesante poder regresar. Que todavía tenemos familia por allí, ¿no? Todavía están ahí. Pues mucha suerte para ese viaje, nos vemos entonces el próximo año. Ha sido un verdadero placer estar todo el día contigo, Martín. Muchas gracias y arriba Aragón. Muchísimas gracias. Adiós, José Luis. Adiós, un placer. Adiós. Mucho gusto en conocerlos. Muchas veces en nuestros viajes acabamos agotados y necesitamos descansar y recargar energía para activarnos donde, cómo y cuando queramos. La mejor manera es con productos Campofrío, sabrosos e irresistibles en cualquier lugar del mundo.